Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, El Mundo Según Gris. El día de hoy quiero hablar nuevamente de un poco de cine, pero no de cine en general. Quiero hablar de mi película favorita por excelencia y la obra maestra del séptimo arte, como muchos críticos la han catalogado, que para mí tiene ese título bien merecido. Hoy quiero comentar un poco de la película de El Padrino. No de la trilogía tal cual, quiero hablar de la primera parte. Esta película yo la terminé conociendo gracias a mi abuelo materno. Recuerdo perfectamente que estábamos en la mesa de la cocina, eran cerca de las 6 de la tarde, más o menos la hora de la merienda. Él estaba sentado en la silla y iba terminando de ver un juego de béisbol de los Yankees contra los Medias Rojas de Boston, recuerdo perfectamente. Era un día de verano, yo tenía 12 años, más o menos 11. Termina el juego y en la guía de programación se fija que en 2 minutos iba a empezar El Padrino y pues la puso y yo me puse a ver la película con él. No les miento, las 3 horas de duración de la película en ningún momento aparte de la mirada de la televisión. En la única ocasión que me levanté fue en uno de los comerciales que hubo. Eso para poder irme al baño porque la película me enganchó totalmente. Para mí fue algo tan wow. Entonces, quiero hablar un poco de esta película, del contexto, de el que la hace grande, del que hay detrás. Porque esta película, ya dije, es una obra de arte no solo visual, sino también por lo que hubo detrás de ella. Entrando como que un poco en el contexto, a finales de los años 60, en el 68, 69, venía una nueva ola de directores norteamericanos, aparecieron y empezaron a hacer cine, pero de una manera diferente. Empezaron a cambiar la forma en que se hacía cine hasta ese entonces. Pues estos directores venían de universidades que en aquel tiempo era un lujo, venían de escuelas de cine. Entonces adaptaron técnicas del movimiento de cine europeo y las adaptaron a lo que ellos hacían. Pero de todos estos nuevos directores, había 5 que destacaban entre los demás. Estaba George Lucas, ni más ni menos que el creador de Star Wars. Está Michael Cimino, que dio vida a también grandes joyas del cine. Pero una película que me gusta mucho, al menos de él, es con Clint Eastwood de protagonista, Magnum Force del 73. También estaba Woody Allen, que ha hecho infinidad de películas buenísimas, no solo de director, sino también escritor, guionista. Una de las películas que disparó en su carrera y fue Toma el dinero y corre del 69. Una película de crimen con aires de comedia. También está Martin Scorsese, también director de obras maestras como Taxi Driver, Casino. A lo mejor lo ubican más por películas, digamos, contemporáneas, como El Lobo de Wall Street o El Irlandés. También estuvo Steven Spielberg, el creador de las películas de Tiburón y el que le dio vida de cierta forma a la saga de a la trilogía de Volver al Futuro. Arthur Penn también, que hizo la película visceral de Bonnie y Clyde del 67, que toma una que otra cosa. La película del Padrino de Bonnie y Clyde toma una que otra cosa de inspiración. Y Francis Ford Coppola, que es el director del Padrino. Y como dato curioso, Francis Ford Coppola fue a la misma escuela de cine que mi músico favorito. Fue a la misma escuela de cine que Jim Morrison. Y si se fijan si han tenido la oportunidad de ver la película de Apocalipsis Now, la escena inicial tiene la canción de The Doors de The End. Entonces, eran amigos, eran conocidos en ese entonces. Ahora sí, continuando como que con esto. Los productores de aquellos años de finales del 60, principios del 70, se quedaron alucinados que se podía hacer cine
digamos, barato. Prestaron mucha atención al movimiento que estos nuevos directores pues estaban teniendo porque tenían éxitos inmensos, como ya lo dije, Bonnie Clyde, El Graduado, Cowboy de Medianoche, Easy Rider de Dennis Hopper también. Entonces, había una nueva forma de hacer cine, era mucho más rápido en cuestión de semanas, incluso días, ya había una película, era más barato. ¿Por qué? Porque no se tenía que conseguir mucho equipo, usaban escenarios naturales, no había foros ni nada de eso. Se podían hacer películas de autor, películas viscerales, películas fuertes. Y no solo era posible hacer, digamos, todos esos cines, sino que también conectaba de una forma muy certera con lo que la gente estaba experimentando en esa época, que como ya dije fue a principios de los 60, finales del 60. Entonces a todo este movimiento se le nombró, se le bautizó como el nuevo cine americano. Y es que, bueno, en esta década del 70 se hicieron películas por parte de los directores que ya mencioné, que cambiaron las formas y métodos del cine, cambiaron toda una industria. Menos de 10 personas cambiaron el cómo se hace cine aún a día de hoy. Pero de todas las películas que salieron en esta década, hay un clásico de clásicos, o más bien un neoclásico, ya que no entra tal cual en la época de oro del cine americano. Pero ya dije, vamos a hablar del Padrino. Esta película, qué decir de esta película, es intocable, es el santo grial del cine. No hay necesidad de añadirle más ni añadirle menos, es perfecta tal y como está. Si nunca has visto El Padrino, date la oportunidad. Es una película larga, eso sí, pero es una película que vale toda la pena. Dura casi 3 horas, 2 horas y 57 minutos. Igual que Avengers Endgame, pero la tensión, la violencia, el drama, todo es 1000 veces mejor en El Padrino que en Avengers Endgame. Al menos yo lo veo así. Lo que a Marvel le tomó 10 años de evolución e involución para sus personajes, a Francis Ford Coppola simplemente le tomó una trilogía. 9 horas casi de puro metraje en las 3 películas. De esta película del Padrino ya se sabe todo, ya se ha escrito, se ha dicho, se han revelado tantas cosas que yo, un simple tipo de 20 años, no le voy a aportar nada nuevo. ¿Y por dónde empezamos hablando de esta película con tal magnitud? Bueno, por el principio, obviamente. Por la escena inicial, que ahora es un clásico del cine que se ha referenciado, que una u otra forma ya es parte de una cultura popular. Me refiero a la escena de apertura, la escena entre Amerigo Bonacera y Don Vito Corleone. Empezamos con Amerigo Bonacera diciendo que él cree en América, en Estados Unidos. Entonces empieza con un plano con el fondo totalmente negro, pasando el rostro de Bonacera al primer plano, pero con un zoom hacia atrás, un zoom ligero, pero en ningún momento se deja de encuadrar la cara de Bonacera, siempre está en un primer plano. Y lo que pasa es que esta escena te atrapa por todo lo que dice Bonacera, por el tono que tiene su voz, por el cómo está llevada y el cómo está filmada. Tienes nada más un fondo negro y una persona que te está mirando a los ojos, y una mirada muy penetrante. Así, con esta, digamos, escena inicial se establecen las dos caras de una moneda. Tenemos por una parte la fidelidad y por otra el poder. La fidelidad viene representada por Amerigo Bonacera y el poder viene representada por Vito Corleone. Entonces es una gran dualidad. Mientras más poder tenga una persona, más fiel le será a la gente. Pero más que la gente es la familia que adopta las costumbres estadounidenses, americanas, de un grupo de inmigrantes italianos. Entonces, hablando ya un poco más de lo que es El Padrino tal cual. El Padrino no nace como una película, obviamente. El Padrino nace como una novela.
o como un libro. Nace en el año de 1969 por Mario Puzo. Antes de que se estrenara la película, 10 millones de copias antes. 10 millones de copias de libros vendidos mucho antes de que se estrenara la película. 87 semanas en el puesto número 1 de los libros más vendidos del New York Times y de las listas con más prestigio en los Estados Unidos. Entonces se llega a... ¿Qué es lo que pasa? En 1970 Paramount Pictures compra los derechos del libro y lo que hace es llevarlo a la pantalla grande. Dos productores de Paramount que ahorita no recuerdo para nada los nombres, le apuestan de cierta forma a Francis Ford Coppola, que en ese tiempo era nadie, realmente nadie, pero básicamente dijeron, vamos a agarrar a este güey. ¿Por qué? Porque es italoamericano. Básicamente por eso. Porque tenían confianza en quién mejor para adaptar un libro sobre italianos en Estados Unidos que un italoamericano. Eso sí, aunque el director, aunque Francis Ford Coppola no estaba de lo más interesado en adaptar la obra, vaya, lo hizo por la simple razón de que estaba arruinado. Le daban, pero le ofrecían, si aceptaba ser el director, $130,000 y entre 5 u 8% de la recaudación de la taquilla a nivel mundial. Y aún así con eso dudaba, pero lo que pasó es que su amigo George Lucas, el que dije, el creador del universo de Star Wars, básicamente le dijo, vato, no seas pendejo, ya es la película, güey. Nada más aceptó el consejo y firmó como el director. Aunque eso sí, no fue la primera opción de Paramount para que fuera el director de la película. Le ofrecieron el rol de director a Sergio Leone, famoso director por los spaghetti westerns, de los cuales tomó inspiración Quentin Tarantino para sus primeras películas como Reservoir Dogs o Pulp Fiction. Entonces los estudios en esos tiempos confiaban en directores jóvenes. ¿Por qué? Porque los veían visionarios, porque veían la capacidad que tenían de, con películas de bajo presupuesto, recaudaban millones. Cosa que hoy en día, ofrécele a un güey de 30 años una película de $300 millones, pues las empresas de cine no toman ese riesgo a día de hoy. Entonces, pues ya Coppola firma y todo. Él también quería tener un cierto... Además de ser el director, quería hacer el guión. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar con la adaptación de la novela, Coppola trabajó directamente con el autor del libro. Trabajó de mano a mano con Mario Puzo. Trabajaron en simultáneo para escribir el guión, aunque la forma de trabajo era algo peculiar, digamos. Trabajaban en habitaciones separadas, nunca trabajaban los dos en un mismo espacio. Cuando uno tenía un avance, el otro hacía sus correcciones, algo similar a lo que pasaba con Queen y David Bowie cuando grabaron Under Pressure, que Freddie Mercury nunca escuchó cantar a David Bowie y viceversa. Bowie nunca escuchó cantar a Mercury, sino hasta que se estrenó el álbum. Hasta allí fue que escucharon sus voces en simultáneo. Entonces, volviendo a la película, lo que hicieron para el guión fue, tomaron el libro original, todas las partes que tenían una repercusión directa con los personajes, y lo demás lo dejaban fuera. Dejaron muchas cosas fuera para una segunda película. Y lo divertido aquí es que al momento de redactar el guión, Coppola puso demasiado sentimiento, o puso demasiado de lo que él había vivido. Pues tú ves la película y la película es realista, y ahí es donde se centró mucho Coppola. Ese fue su enfoque. Es como si de cierta forma viéramos retratada a su familia, a cómo eran las cosas en su casa. Vaya, es que la película tiene tantos guiones, tantos detalles de cómo eran las personas italoamericanas, sus hábitos, su alimentación, su comportamiento, todo lo que hacía una familia italiana en América, cómo eran los lugares al momento de comer la mesa, cómo eran la distribución, cómo comían incluso.
Y pasando, bueno, siguiendo con lo del guión, aunque no estuvo acreditado, estaba Robert Town, también amigo de Coppola y también formó parte del nuevo cine americano. Robert Town se le acreditaron dos escenas, bueno, no se le acreditaron, no está como tal en el guión, pero él escribió dos escenas primordiales en la película, una plática entre Vito y Michael sobre quién va a ser traicionado y la escena de Michael hablando con sus hermanos en la oficina de su padre sobre el plan que tiene para Vincent Sollozzo. Entonces esta última escena es de lo más esencial. Tenemos a un Michael Corleone con su mejilla inflamada. La mejilla está inflamada permanentemente debido a la agresión de uno de los policías que intervienen en la historia. Entonces Michael le cuenta a su familia que va a matar a todos los que le hicieron daño a su padre. La cámara le va haciendo un zoom, lo va enfocando, se pierden, se salen de escena, digamos de alguna forma, ya no se alcanza a ver ni a Sonny Corleone, ni a Tom Hagen, ni a nadie más. Entonces se empieza a poner tensa la situación porque es un momento serio y luego se toma a comedia, todos burlándose de él. Es una escena muy muy buena. Y ahora volviendo nuevamente hacia atrás con el director, con Francis Ford Coppola, pues como dije, para ese entonces le dieron una película increíble, un gran presupuesto a alguien que era un don nadie. Su filmografía apenas tenía 4 películas, pero que no tenían gran revuelo y recaudaciones en taquilla. Y es que fue inesperado el resultado. Alguien con cero experiencia en cine violento, en cine negro, en cine de gángsters, haría algo increíble, pero como dije, Coppola estudió cine, era un cinéfilo estudioso y esto se ve en 2 de sus 4 películas que ya tenía hechas a lo largo de la década de los 60. En Llueve sobre mi... sí, Llueve sobre mi corazón de 1969. Vemos esta película y es cine visceral, cine crudo, hay violencia de por medio y todo. Entonces aquí en esta película es donde llega a conocer a gente que más tarde estaría en el reparto del Padrino. Aquí conoce a James Caan y a Robert Duvall. Y por otra parte tenemos al Valle del Arco Iris, que el Valle del Arco Iris es una película musical, es un musical, pero que, digámosle, contemporáneo o neoclásico, pero que adopta todo lo que hacían los musicales clásicos, toma las formas, los montajes, los colores, todo muy establecido. Y es que en la década del 70, Coppola, de venir de películas sin éxito, tuvo 4 películas ganadoras del Oscar, tuvo 4 obras maestras, tuvo Al Padrino parte 1 de 1972, La Conversación de 1974, El Padrino parte 2 de 1974, Apocalypse Now de 1979. Y es que principalmente en El Padrino tuvo al mejor actor de todos los tiempos, según especialistas y críticos de cine y todo lo que quieras, tuvo a Marlon Brando. Esta fue la opción de Francis Ford Coppola y de Mario Puzo, pero la productora Paramount Pictures se negaba a fichar a Marlon Brando. ¿Por qué? Porque el actor traía problemas y problemas, y la misma productora tenía el ojo en otros actores como George Scott o Paul Newman, pero Coppola decía, va a ser Marlon Brando por mis huevos, quieran o no. Y es que hicieron algo, al menos para ese tiempo, insólito, una falta de respeto para el mismo actor. Hicieron que Brando hiciera una prueba para el papel, que en ese momento Brando, siendo el mejor actor, y decirle tienes que audicionar por el papel, era como que un putazo. Entonces nada, Brando se lo tomó de la mejor manera, hizo la prueba y vaya, se quedó con el papel. Pero además de que se tuvo que someter a una prueba digamos, del cast,
Se le tuvo que reducir el salario significativamente, ganó solo $50,000, que vaya, eso era, digamos, su salario en la película, lo que le iban a pagar. Está acostumbrado a 150,000, $200,000, pero también le dijeron que le iban a dar un pequeño porcentaje de la taquilla a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasó? La película fue un boom y Marlon Brando acabó ganando $1,500,000 en aquellos años. Que, puta, güey, si en aquellos años 1,000,000 era un chingo, no sé cuánto vendría siendo hoy. Entonces, con el cast, para hacer el papel de Vito Corleone, Marlon Brando se tuvo que avejentar con maquillaje y con prostéticos que el equipo de maquillaje sabía hacer. Tenía 45 años, si mal no recuerdo, Marlon Brando cuando empezó la producción. Y Vito Corleone en el libro tiene casi 70 años. Y es que no solo hubieron problemas con Marlon Brando para el momento del reparto, fueron con todos los actores, se casteó a medio Hollywood para los papeles principales, pero sobre todo el papel de Mike Corleone fue el más, digamos, difícil. ¿Por qué? Porque nadie quería a Al Pacino, lo veían muy soso, muy X, muy aburrido, no le hallaban chiste al actor. Y lo sometieron a 47 pruebas para el papel, aún y en medio de la producción, porque la productora no estaba segura, pero ya estaban en rodaje. Y al momento de rodar, seguían haciéndole pruebas y pruebas. ¿Por qué? Porque estaban empeñados en que algo no estaba bien con este güey. Entonces, la película se retrasó semanas y semanas y el presupuesto iba engordando en aumento. La razón por la que Paramount Pictures no quería a Al Pacino es porque él era principalmente actor de teatro. Él no era actor de cine, solo tenía una película en el cine. Pero cuando vieron la secuencia del restaurante entre Michael Corleone y Vincent Sollozzo, se dieron cuenta de que, verga, güey, ya el director sabe lo que hace, le está quedando poca madre esto. Pero mientras la productora no estaba segura de Al Pacino, para Michael Corleone le hicieron pruebas a Martin Sheen, el padre de Charlie Sheen de Two and a Half Men. James Caan también haciendo prueba para el papel de Michael Corleone, que James Caan terminó siendo Sonny. Robert De Niro haciendo una prueba para el papel también de Sonny Corleone. No le dieron el papel, pero para El Padrino Parte 2 tuvo un papel aún más difícil que el de Sonny Corleone. Le dieron el papel de un joven Vito Corleone que la rompió, fue perfecto y no por nada se llevó el Oscar. En el reparto también estuvo la hermana del director, de Francis Ford Coppola, Talia Shire, que vaya, no sé por qué usa el apellido de su madre, pero es hermana del director, de Francis Ford Coppola. Ella le daría vida a Connie Corleone, a la menor de los Corleone. Y en un futuro también la hemos visto en la saga de películas de Rocky Balboa. También se casteó a Robert Duvall para darle vida al consigliere de la familia Tom Hagen. Todos estos actores principales y el resto secundarios lograron combinar perfectamente el cine de gángster y el cine dramático. Llevaron de la mano, claro, al director, y es que Coppola adapta a su manera las cosas. Hay pequeños fragmentos, cositas que le dan un toque único de diferencia a comparación de otros directores. Tiene mucha inspiración de otros directores, toques de cine negro de Howard Hawks. Howard Hawks fue el director de la primera versión de Cara Cortada, de Scarface, del 31, el 32, algo así. También hay momentos de tensión en el montaje final con el bautismo de Michael Corleone. Toma lo que para Alfred Hitchcock es el suspenso y lo adapta a su película, que es el momento más representativo de el suspenso en la película, que es la conversación entre Michael y Sollozzo, el
cómo tiene que matar a Sollozzo, y está también el capitán de la policía McCloskey haciendo una conversación entre Michael y Vincent Sollozzo, hablando en puro italiano, mientras vemos que el capitán McCloskey es relegado, no se le toma en consideración, mientras él está comiendo espagueti de lo más desinteresado, de lo más calmado. Entonces se hace esta conversación de los planos que hace aquí. Simplemente Coppola hace que uno se sienta desesperado porque no sabes lo que va a pasar con cada uno de los personajes. Y es que esta película tiene demasiado simbolismo con la violencia interna, que es la corrupción de un personaje bueno, benevolente, a ser una persona sanguinaria, mala, como lo pudimos ver hace años en la serie de Breaking Bad con el personaje de Walter White, ya que la trilogía del Padrino nos habla de eso mismo, de la corrupción moral, de cómo el poder mata lo bueno de la gente y cómo la vida termina castigando de cierto modo por todo lo malo. Es muy poético si lo ponemos a analizar. Esa es la violencia interna que sufren todos los personajes a lo largo de esta película. Y también tenemos la violencia, digamos, general, o a la que estamos acostumbrados. Por decirlo de alguna manera, nos retrata la misma violencia intrafamiliar que sufren algunos personajes. La violencia explícita, la gran parte de la película es lo que se lleva al protagonismo de cierta forma, la violencia que tiene. Hay mucho derramamiento de sangre, que esto es gran parte de la película. Una vez que la miras, repites la escena 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque es tan grande el impacto visual, lo gráfico que es, que necesitas verla porque te quedas impactado, te quedas anonadado. Es uno de los momentos más gráficos en la película. Es el tiroteo de Sonny Corleone, y podría comentar esta escena, pero no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque esta escena es mucho mejor verla en la película. ¿Por qué? Por el impacto que tiene, por todo lo que está pasando. Pero eso sí, es una de las escenas más violentas, más gráficas y más sangrientas del cine de los años de 70. Junto con escenas como Bonnie y Clyde al momento de la muerte, o Grupo Salvaje en el tiroteo. Vaya, lo que me gusta mucho del Padrino es que no es 100% drama, no es 100% tiroteo, es más compleja que eso. No es una película plana, no son personajes bidimensionales, al contrario, todos sus personajes, sus puestas en escena son de lo más complejas, vienen en un ritmo lento, vienen acelerado, vienen con una dureza y crudeza aguda para enfatizar las situaciones que presentan. Se muestran como algo muy cotidiana, humaniza a los personajes y la violencia que ellos sufren, pero sobre todo lo bello, el romanticismo que está presente en toda la película. En ocasiones está presente en la atmósfera, en otras es muy palpable, se ve cuando los personajes de verdad se quieren, y es que es muy shakespeariano esto último. ¿Por qué? Porque al menos para mí es la dualidad de la vida. Entre más amas algo, más dura es la tragedia que va a pasar. Y es que si todos los personajes en esta película aún tengan una línea o dos, los conoces de cierta forma. No empatizas con todos, pero están muy humanizados. Y eso es algo que me gusta mucho de esta película y que le critico mucho a las películas taquilleras o a los blockbusters contemporáneos o recientes de hoy en día. Y es que son películas buenas, no te lo voy a negar. Hay efectos buenísimos, pero los personajes y los protagonistas son todo menos humanos, carecen de personalidad, son muy planos a veces, que lo digo, en esta película no es el caso. Se ve mucho el respeto entre los personajes, el amor a la familia, la crueldad hacia aquellos que lastiman a la familia. Y es que para aquellos que lastiman a la familia, les llega su momento de tragedia. Por esto digo, es muy shakespeariano, porque todos los personajes llegan a sufrir. Y es que más allá de que la película es buena, es inmensa, lo que realmente tiene un gran protagonismo en esta película son dos cosas. Es el diseño de producción y la música. Que el diseño de producción, desde la escena inicial en la boda de Connie, la casa de los Corleone, los escenarios donde se desarrollan todos los eventos de la película, te quedas piensas que es simplemente un foro, pero es
algo más, es impactante. Y sobre todo con la música, que es para mí el verdadero protagonista de la película. El tema de la película fue otro pedo. El tema del amor, que así se le denomina, puesto lento en ocasiones y lo hacen rápido en otras, cambian los instrumentos, varían. Todo es música de Nino Rota, es música siciliana. Es que el tema de la música fue algo difícil en la película porque el compositor Nino Rota, y ya lo dije, se negaba a viajar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él no quería saber nada de Hollywood. Pero ¿qué pasó entonces? Francis Ford Coppola viajaba constantemente a Italia para trabajar con Nino Rota en la música, para ver cómo hacerlo juntos. Coppola estuvo muy adentrado en todos los aspectos, en la dirección, en el guión, en la producción, en la música. Coppola hacía de todo. Y la fotografía en esta película también es sublime. Que esta película, ya lo dije, para mí tiene un 10 de 10 y se la puedo cromar y mamar, todo lo que sea. Pero es que en los ambientes interiores de esta película se enfatizan mucho los colores oscuros, como un ambiente de tinieblas, como un ambiente de miedo, de confesionario de iglesia, y que en los exteriores es todo luminoso sin llegar a quemar la imagen, simplemente con el tema de la luz natural y artificial en los escenarios. Y el más claro ejemplo que se me viene ahora a la mente es Vito Corleone en la funeraria, que le pega la luz durísimo y lo hace lucir más avejentado a Marlon Brando. Y es que esta película en los Oscars en la ceremonia de los Oscars del 73, la película estuvo nominada a 11 categorías y únicamente ganó en 4, ganó en guión adaptado. El mejor actor se lo llevó obviamente Marlon Brando, pero es curioso. Marlon Brando no asistió a la ceremonia de premios, no fue a la gala. En su lugar mandó a una nativa americana explicando por qué no se encontraba allí. Y básicamente lo hacía a modo de protesta por la violencia que sufrían todos los nativos americanos, como eran perseguidos, masacrados en esa época. Ganó también a mejor película igualmente, y la última categoría ahorita no recuerdo cuál es. Y es que desde 1972 hasta ahora, la película del Padrino parte 1 sigue siendo lo mejor de lo mejor del cine. Las tragedias que sufre la familia Corleone en esta primer parte de las 3 es de lo más emocional, y lloras de verdad por todo lo que pasa en esta película. Te hace sentir tanto en solo 3 horas de duración. Y lo vuelvo a repetir, si no has visto esta película, mírala aunque sea una vez. Va a ser una película que vas a disfrutar como no tienes una idea. Mírala una vez y date la vuelta de nuevo por este podcast para que puedas entender mejor las cosas que fui hablando poco a poco este episodio. Si buscas dónde verla, está la trilogía disponible en Netflix. Y pues bueno, eso sería todo, gente. Muchas gracias por haberse dado la vuelta en el episodio de esta semana. No salgan de casa, usen cubrebocas, lávense las manos y cuídense. Bye.